y que antes de dormirse había visto prendidas las luces del dormitorio de Pepe. Si alguien lo hubiese buscado pasada esa hora, habría tenido que hacer sonar el timbre de la puerta exterior del jardín, y ese timbre se comunica directamente con el departamento del mayordomo. Cabía pensar aún que mi amigo hubiera estado de acuerdo con alguien para que fuera por él, pero en tal caso habían convenido en no hacer ningún ruido perceptible por el criado. Esta deducción tomó cuerpo en mí al recordar que no se había acostado y que el cenicero del velador estuviera lleno de puchos. Ello sugería un plan premeditado por él. De ser cierto, los hechos debían relacionarse con alguna faceta de la vida íntima de mi amigo que yo desconociera. Esto no era lógico para mí, al menos así lo quería entender, por la profunda y amplísima confianza existente entre ambos. Cuando llegué a mi casa a la hora del almuerzo, la situación no había cambiado, ninguna noticia de Pepe, y en mi fuero interno no había cobrado fuerza la sospecha de que existiera en su vida algún secreto, guardado tan celosamente que ni yo, su confidente, lo conocía. Corrieron los días y transcurrió una semana sin tener el menor indicio de él. Mi esposa y su empleado me pedían avisar a la policía. A mis hijos, de común acuerdo con mi mujer, les hablamos, dicho que estaba de viaje. Yo deseaba ganar tiempo en espera de que Pepe apareciera de un momento a otro y no quería llegar a medidas precipitadas, por la sospecha de que en todo ello hubiera algún designio privado voluntario de mi amigo. Varias veces estuve tentado por el sobrelacrado que dejara en el cajón de su escritorio, pero otras tantas me contuve, obedeciendo al temor de lo que aparecía escrito en ese sobre. Entre comillas, para el señor Yossi Ibrahim. Mi querido Yossi, entre comillas, si yo muriese repentinamente, ruégote abrir este sobre y realizar al pie de la letra todas las indicaciones en él contenidas antes de proceder a mi sepelio, pero no lo abras por ningún otro motivo. Pepe. Estas enigmáticas palabras iban afirmando en mi fuero interno la convicción de que existía un acto voluntario, un determinado propósito, solo conocido por él y por quienes forzosamente tuvieron que participar en esta sigilosa salida. Por tales razones volví a oponerme a que se tomaran medidas policiales o de otro orden. Pero ¿quién podría ser la persona o personas participantes en tan misterioso proceder? Con toda prudencia y sin dar a conocer los verdaderos motivos, indagué entre todas las comunes amistades, relaciones comerciales y de todo orden. Siendo negativas cuantas investigaciones hiciera, nadie sabía nada de Pepe. Nuestra intranquilidad aumentaba con el correr de los días y llegué a temer que hubiese sido objeto de algún atentado por motivos que no alcanzaba a presumir. Al acercarse el fin de la segunda semana sin noticias, nuestra tensión nerviosa estaba a punto de hacer crisis. No podemos continuar así, me repetía a cada instante mi mujer. Debes hacer algo, y de inmediato. ¿No te das cuenta que pueden complicarte gravemente por tu inercia si le ha sucedido alguna desgracia? ¿Cómo explicarías tu silencio, tu calma para denunciar su desaparición? Eso mismo pensaba yo también. Ya habían transcurrido más de 2 semanas. Mi estado de ánimo era tal que no podía trabajar ni dormir tranquilo. Aquella noche, 18 días exactos desde su desaparición, mi esposa ni yo pudimos conciliar el sueño. Toda la madrugada la pasamos discutiendo sobre la conveniencia de dar parte a la policía. Al amanecer estábamos de acuerdo en hacerlo esa misma mañana. Con
Como no habíamos cerrado los párpados en toda la noche, el cansancio nos venció y ambos nos quedamos dormidos. Pero no duró mucho nuestro descanso. A las 8 de la mañana el timbre del teléfono, sonando insistentemente, nos despertó. «¿Aló? ¿Eres tú, hermano?», preguntó la voz de Pepe al otro extremo de la línea. «¿Qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado? ¿De dónde llamas?». «Hablo de mi casa, estoy bien, pero no puedo explicarte nada por teléfono. Necesito hablar urgentemente contigo a solas. No le digas nada a nadie. Puedes venir hoy mismo». «Claro, voy a verte en cuanto me vista. Pero, ¿qué es lo que pasa?». «Te repito, que no puedo decirte nada por teléfono. Perdona las molestias que seguramente les he ocasionado. Según lo que me cuenta Moisés, no ha estado en mis manos el evitarlos. Abrazo a Rosita y a los chicos y ten la bondad de venir lo antes posible, pues el tiempo apremia. No me preguntes nada ahora. Cuando estés acá te lo explicaré todo». 2 horas más tarde, al llegar a su casa, salió a abrir Moisés, el mayordomo. El hombre era presa de fuerte excitación y sin darme tiempo a preguntar nada, me dijo apresuradamente: «Señor, anoche lo trajeron en un platillo. Con estos ojos lo he visto. Era una máquina enorme de esas que dicen que vienen de otros mundos». Hablaba mientras nos dirigíamos a la casa atravesando el jardín y antes de entrar me señaló el centro de la explanada de grasa. «Allá está de nuevo las marcas que vimos la otra vez. ¿Se acuerda, señor, de la hierba quemada y de los huecos que nos llamaron la atención? Los ha hecho el platillo». Pepe salió a recibirme y me condujo directamente a su escritorio. Yo me había quedado mudo. Las palabras del criado eran algo inexplicables para mí, y mi amigo no me dio tiempo a salir del asombro. Actuaba con rapidez, pero con sereno aplomo. Como viera en mis ojos la emoción que me embargaba, sonrió. «Te voy a servir un whisky. Comprendo lo que le pasa», me dijo, «y necesita estar tranquilo para que puedas poner toda tu atención en lo que debo explicarte. Pero, ¿qué significa eso del platillo? Veo que ya Moisés te lo ha dicho». Hizo una pausa mientras que me servía el licor y haciéndome tomar asiento continuó: «Comprendo tu estado de ánimo y deseo enterarte de todo, comenzando desde el principio. Pero, ¿dónde has estado? ¿Por qué no nos avisaste nada?». «No podía. Todo fue vertiginoso, imprevisto hasta cierto límite. No me fue posible comunicarme con nadie, pues me llevaron fuera de este mundo. Escúchame tranquilo y no pienses que me he vuelto loco. Lo que te acabo de decir, Moisés, es cierto. He viajado en un ovni, en uno de esos aparatos a los que el vulgo ha bautizado con el nombre de platillos voladores. He conocido un mundo maravilloso, un verdadero paraíso, y voy a regresar a él». «¿Qué?». «Sí, Josie, comprendo tu asombro y tengo que enterarte minuciosamente de todo lo sucedido y, además, pedirte que me ayudes a arreglar mis asuntos personales, porque dentro de 15 días volverán por mí». «¿Quiénes? ¿De qué estás hablando?». Pepe guardó silencio, me miró profundamente. En sus ojos creí advertir un brillo extraño, una expresión desusada en él. Su mirada parecía penetrar hasta lo más recóndito de mi conciencia y sentí la rara impresión de que a través de esa mirada una voz me hablara con palabras inaudibles, pero que podía entender en lo más hondo de mi ser y que me decía: «Espera y escúchame con toda atención.
Abrió el cajón de su escritorio y extrajo el sobre lacrado. ¿Te acuerdas de esto? Asentí con la cabeza. Él abrió el sobre y extrayendo un voluminoso paquete de documentos continuó. Vas a conocer ahora lo que te pedía hacer en caso de mi muerte. Las circunstancias han cambiado en forma tan imprevista. Los hechos a que voy a referirme han modificado de tal manera mi vida que voy a poner en práctica todo lo que en este sobre te indicara, con la única excepción de aquellos detalles que se referían a mis instrucciones post-mortem, que ya no van a ser necesarias. Pero antes, prométeme guardar el más estricto secreto, mientras yo permanezca acá, sobre todo lo que ahora vas a conocer, secreto que mantendrás hasta que yo me haya ido de este mundo. ¿Estás hablando en serio? Enteramente, y por eso te pido que guardes el más absoluto silencio sobre todo lo que vas a conocer y sobre los pasos que ambos hemos de dar en estos días. No me interrumpas. Voy a revelarte un detalle íntimo de mi vida que nadie conoce en este país. Lee esto. Me alcanzó un documento que había extraído del sobre. Era algo así como un diploma, escrito en lenguaje que yo no conocía y adornado con extraños símbolos y figuras orientales. Está escrito en sánscrito, me dijo, y es el título de admisión en una antiquísima orden esotérica secreta a la que pertenezco desde hace más de 30 años. Ya tú sabías de mis estudios filosóficos y metafísicos, pero nunca pude revelarte que esos estudios estaban tan avanzados que había llegado al dominio de conocimiento y desarrollo de facultades que muy pocos poseen en este mundo. Desde la muerte de Marita me propuse investigar en ese terreno el enigma apasionante de los ovnis. Tenía referencias especiales acerca de ellos y, al amparo de los poderes adquiridos en mi largo adiestramiento esotérico, inicié la labor de hallar la forma de comunicarme con los seres que los dirigen. Después de largos meses de esfuerzo logré una primera comunicación mental que luego se repitió telepáticamente de manera más convincente y positiva. Pude llegar a captar un lenguaje inteligible y, al cabo, una conversación concreta y plenamente satisfactoria. De tal suerte, la noche aquella, en el más profundo secreto, me había preparado para recibir un nuevo mensaje, pero en vez del mensaje llegaron ellos, en persona. Había establecido horas antes la comunicación acostumbrada y por toda respuesta recibí esta orden: espéranos. Pero, ¿hablan nuestro idioma? No es exactamente eso. El lenguaje hablado o escrito necesita de la emisión de sonido, de estructuración de palabras y frases. El lenguaje telepático, por medio de la transmisión del pensamiento, no tiene esas limitaciones. El pensamiento se manifiesta a través de ondas electromagnéticas parecidas a las que emplean la radio y la televisión, y que en verdad se encuentra muy cerca de estas, en lo que podemos llamar la escala cósmica de frecuencias. Nuestro cerebro y todo el sistema nervioso pueden ser comparados con un sistema transmisor-receptor de una sutileza y calidad muy superiores a todas las máquinas creadas por el hombre. De tal manera es posible comprender cómo se producen los fenómenos de ideación o formación de imágenes internas dentro del circuito cerrado que constituye nuestro cuerpo. En otras palabras, cómo pensamos, y también la posibilidad de emitir esas ondas y de recibirlas, según sea la potencia y la habilidad que se tenga para efectuar ese trabajo. ¿Me comprendes? Así nos entendimos 2 horas más tarde, en la madrugada. Una luz poderosa iluminó el jardín y vi